Si estás aquí, lo más probable es que quieras comenzar a leer a Platón o incluso comenzar a leer filosofía como tal. En este vídeo vamos a ver los diálogos platónicos y sobre todo lo que quizás os interese más es que voy a daros una especie de guía para comenzar a leer a Platón, por dónde comenzaría yo a leerlo y cómo continuaría. Así que si esto te resulta interesante, quédate a ver el vídeo. Antes de nada voy a indicaros cuál va a ser la estructura del vídeo, así podéis ir directamente a la parte que más os interese. En primer lugar, vamos a hablar de quién fue Platón y por qué es tan importante dentro de la historia de la filosofía. Luego vamos a ver los diálogos de Platón, cómo se sitúan cronológicamente y a qué etapa pertenecen. Vamos a verlos todos un poco por encima. En tercer lugar, voy a daros la recomendación de cómo comenzaría yo a leer a Platón y os voy a hablar más en profundidad de estos diálogos en concreto. Y finalmente, en cuarto lugar, daros algunos tips para que la lectura de los diálogos platónicos os sea quizás un poco más sencilla. Bien, comencemos con ¿quién fue Platón? A mí me gusta mucho recalcar la frase de Alfred North Whitehead: la caracterización general más segura de la tradición filosófica europea es que consiste en una serie de notas a pie de página de Platón. Y estemos más o menos de acuerdo con Whitehead, lo que sí es relevante es ver cómo la importancia de Platón parece estar presente incluso hoy en día. Platón nace en Grecia hacia el 427 a.C. y es el tercer hijo de una familia aristocrática. Cabe destacar que su nombre original era Aristócles y el seudónimo de Platón le viene dado de su maestro de gimnasia, que le llamaba así. Y literalmente significa el de las espaldas anchas. Y este es un dato bastante curioso porque al final le conocemos como Platón y no como Aristócles. Uno de los hechos más relevantes dentro de la biografía de Platón, diría que quizás el hecho más relevante, es su contacto con Sócrates. Sócrates es la figura que más influencia tiene en Platón y quien quizás hace que Platón sea el que es. Incluso hasta el punto que nos cuesta diferenciar cuándo acaba Sócrates y cuándo empieza Platón. Siendo así, se cree que Platón con unos 20 años conoció a Sócrates, aunque quizás le conocía de antes. Lo que sí que sabemos es que cuando tuvo lugar la condena de Sócrates, Platón contaba con tan solo 28 años de edad. Y este es quizás el hecho más significativo que marca Platón, la condena injusta de su maestro a manos del pueblo ateniense. Siendo así, Platón estuvo viajando unos cuantos años después de la muerte de Sócrates junto con otros miembros del círculo socrático. Y no fue hasta un tiempo después que volvió a Atenas y fundó la Academia, la primera escuela de filosofía. Cabe decir que la Academia Platónica difiere mucho de cualquier concepto que podamos tener hoy en día de escuela, pero quizás esta es la palabra que más se le asemeja. Y finalmente Platón murió el 347 a.C. y contaba con aproximadamente 80 años de edad. El principal escrito platónico es el diálogo. Sí que es cierto que existen también las cartas y que podríamos decir que hay algunos escritos como la Apología de Sócrates que no son propiamente un diálogo, pero la vasta mayoría de su obra está escrita en forma de diálogo. Y podríamos decir que el fin principal de estos es, por una parte, transmitir ideas filosóficas, lógicamente, pero también nos muestran la forma de operar que tenía Sócrates, la dialéctica socrática, ya que él es el principal interlocutor. De esta manera, a través de los diálogos platónicos, vemos cómo Sócrates interactuaba en la plaza de Atenas y cómo aplicaba esta técnica socrática de la dialéctica. Antes de entrar propiamente en la cronología de los diálogos, me gustaría hacer un apunte, y es que considero que hay algo que no deberíamos saltarnos a la hora de pasar entre la figura de Sócrates, que no escribió nada y que dijo muy claramente que él no quería escribir nada, a Platón, quien dejó un montón de obra escrita. Y aquí cabe preguntarnos el por qué. Esta es una pregunta muy legítima y yo creo que a grosso modo podemos encontrar una respuesta en lo que se llama las doctrinas no escritas de Platón. Y es que se sabe que Platón consideraba que lo que él escribía era más un testimonio, algo así como un texto para el pueblo, pero no consideraba que la propia filosofía o que la gran parte de su filosofía, la parte importante, podía estar plasmada por escrito. Es más, se dice que lo que es el núcleo de la filosofía de Platón, lo que realmente pensaba él, no lo dejó por escrito, sino que solo unos cuantos eran capaces de acceder a aquellas lecciones magistrales que él daba de forma completamente oral, tal y como lo había hecho Sócrates. Sin embargo, sí que nos han llegado algunos testimonios de lo que podría ser las doctrinas no escritas de Platón y a qué se referirían exactamente. De todas maneras, como vemos que el propio Platón escribió en la Carta Séptima, todo hombre serio, al tratar temas realmente serios, evita cuidadosamente la escritura. Ciertamente puedo declarar acerca de todos estos escritores que afirman conocer los temas que estudio seriamente, no existe ni existirá ningún tratado mío relacionado con él.
Tal secreto es necesario para no exponerlos a un trato indecoroso y degradante. Por lo que estamos aquí ante un autor que escribió mucho, pero sin embargo no consideraba que la escritura era un medio propiamente legítimo para transmitir conocimientos. Y sin embargo estamos aquí año tras año pues leyendo los diálogos de Platón. Y podríais preguntaros pues ¿por qué leerlos? Pero es que tenemos a todo Platón en los diálogos, y no solo a Platón, sino tenemos a Sócrates, tenemos la figura de Sócrates muy bien retratada. Y no solo eso, sino que en sí, como obra literaria, los diálogos de Platón son exquisitos. Son obras que por sí mismas se pueden disfrutar como si fueran un teatro. Y además es que son un buen ejercicio para hacernos pensar y contrastar ideas. Y ahora sí, vayamos propiamente con la cronología de los diálogos. En un primer lugar tenemos la etapa de juventud, también llamada etapa socrática. Aquí la influencia de Sócrates es plena y completa. Y tenemos los siguientes diálogos: Apología, Ión, Critón, Protágoras, Laques, Trasímaco, Lisis, Cármides y Eutifrón. Luego pasamos a una etapa de transición, una etapa en la que no está tan claro dónde está Platón y dónde está Sócrates. Y aquí contamos con el Gorgias, el Menón, el Eutidemo, el Hipias Menor, el Crátilo, Hipias Mayor y Menéxeno. Luego pasamos a la etapa de madurez. Aquí es donde están propiamente los diálogos quizás más importantes de Platón, donde vemos propiamente su filosofía, y es que tenemos diálogos tales como el Banquete, el Fedón, la República y el Fedro. Si conocéis alguna cosa de Platón, sabréis que la República es quizás el diálogo más importante o el que más bien refleja su filosofía, así que como podéis ver esta es una etapa muy importante. Y finalmente yo considero que no menos importante, tenemos la etapa de vejez. Aquí encontramos a un Platón que comienza a cuestionarse a sí mismo o que empieza a afrontar algunas de las críticas a su propia teoría. Esto es quizás lo que a mí me parece más interesante de Platón, y es el hecho de tener la capacidad de poder poner su filosofía contra las cuerdas y ver las limitaciones. Me parece muy interesante. Aquí tenemos el Teteto, el Parménides, el Sofista, el Político, Filebo, Timeo, Critias, Leyes y Epínomis. Me gustaría hacer una pequeña nota aquí también, y es que hay algunos de estos diálogos cuya autoría no está 100% confirmada. Es el caso de algunos como el Hipias Mayor y el Hipias Menor, que a veces los académicos no se ponen de acuerdo con si realmente este diálogo es de Platón o no, y sucede con algunos más. Por suerte no son de los más importantes, lógicamente, pero hay que tener en cuenta que esta también es una postura. Y vayamos ahora con las recomendaciones. Esto va a ser algo completamente subjetivo, personal, es mi opinión, y es lo que yo haría si ahora mismo empezara a leer a Platón. Es cierto que me voy a dejar de nombrar varios diálogos que son muy importantes, pero he tratado de reducir al máximo el espectro para tener una especie de continuidad sin irnos demasiado a tener muchas lecturas y tener muchos diálogos. Yo creo que esto es quizás lo más esencial. Y siendo así, ¿por dónde comenzar a leer a Platón? Yo tengo muy claro que lo primero que haría yo es leer la Apología de Sócrates. Y esto tiene un motivo, y es que en la Apología vemos cómo fue el juicio de Sócrates. Y esto es un hecho, como ya he dicho antes, muy importante para ver toda la obra de Platón. Toda su vida y toda su filosofía está muy marcada por este juicio que tuvo Sócrates y la posterior condena a muerte. Todo este suceso está narrado por Platón a través de 4 diálogos, pero yo me voy a quedar con empezar por la Apología, porque no es un diálogo como tal, no tenemos la complejidad de ver quién está hablando a cada momento, porque a veces hay varios interlocutores y esto se puede hacer complejo. En la Apología tenemos más el monólogo, ¿no? Es Sócrates defendiéndose a sí mismo y dando los motivos por los cuales su condena es injusta. Realmente es un escrito muy interesante y además también es un escrito histórico, así que considero que empezar por aquí es fundamental. Y luego tenemos que los diálogos que siguen a la Apología de Sócrates, en los que se narra, en primer lugar, ¿por qué Sócrates decidió no escapar cuando tenía esa posibilidad? Y en segundo lugar, ¿por qué Sócrates no le teme a la muerte? Aquí tenemos por un lado el Critón. Es un diálogo muy corto, juraría que es el diálogo más corto de Platón, y aquí se narra por qué Sócrates no quiso escapar. Teniendo la oportunidad de escapar de la pena de muerte, él decidió que no era la mejor opción y que no era la opción más justa. De modo que Critón, o del deber,
es uno de los diálogos con los que yo continuaría después de la Apología de Sócrates. Ya os digo, es un diálogo muy cortito, que de hecho lo podéis encontrar por internet porque es que son 30 páginas, y además es muy simple porque solo hay dos interlocutores, Sócrates y Critón, y podemos ver muy claramente los motivos que esgrime Sócrates. No es un diálogo difícil y además al ser cortito creo que es la mejor inmersión en propiamente la estructura dialógica. Tanto la Apología como el Critón son diálogos de juventud, del primer Platón, del Platón influenciado 100% por Sócrates. Entonces, estos dos diálogos quizás son mucho más fáciles de lo que serían el que continúa, el tercer diálogo, que es el Fedón. El Fedón es un diálogo de madurez y probablemente uno de los diálogos más leídos a lo largo de la historia de la filosofía. En él, Sócrates esgrime las razones por las cuales él considera que el alma es inmortal y por qué no le debe temer a la muerte. Es un diálogo más complejo que los anteriores, sin ninguna duda, pero sí que es cierto que tiene la virtud de que podemos continuar con la historia. Podemos ver, en primer lugar, el juicio de Sócrates, luego el por qué Sócrates decidió no escapar y en tercer lugar el por qué Sócrates el día de su muerte está tan tranquilo, plácidamente y dialogando con el círculo socrático, con sus discípulos. Ya os digo, es un diálogo más complejo, entonces yo me pensaría un poco si seguir por aquí, pero yo considero que por respetar un poco la cronología o la historia es muy interesante darle una oportunidad al Fedón y completar esta especie de saga a nivel de trilogía y ver finalmente cómo muere Sócrates. Y sin embargo aquí tengo otra sugerencia, y es que en el caso de que hayáis leído la Apología, el Critón y queréis dar el salto al Fedón, pero quizás os da un poco de apuro o es un diálogo más complejo o no queréis saltar directamente, tenemos el Banquete. El Banquete es uno de los diálogos por excelencia para comenzar con Platón, porque tiene una temática que puede interesar a todo el mundo, porque versa sobre el amor. Y en él podemos ver cómo varios interlocutores van discutiendo en medio del final de lo que sería un banquete acerca de qué consideran que es el amor. Y además la intervención de Sócrates es muy interesante y también tiene mucha belleza a nivel argumentativo. Otro motivo por el cual leer el Banquete es que es una obra bastante cómica desde un inicio, porque vemos que estos personajes que de alguna manera parecen estar discutiendo sobre temas pues muy cerebrales y muy intelectuales, la gran mayoría de ellos están pues un poco turbados porque vienen de haber bebido mucho o de haber comido mucho, y vemos como poco a poco pues hay algunos que se pierden, se duermen. Realmente es un poco cómico, es interesante. Un diálogo muy interesante para seguir después del Banquete sería el Fedro, también un diálogo de madurez. Y este tiene como temáticas también el tema del amor, el deseo e incluso la locura. Como la locura también tiene una parte de adivinación profética y realmente se puede conectar mucho con los temas del Banquete, por lo tanto sería muy interesante quizás seguir por aquí. Y luego ya dar el salto a la República, la obra principal, la obra magna de Platón, donde encontramos gran parte de lo que se conoce como su filosofía. Como hemos dicho al inicio del vídeo, la muerte de Sócrates fue un hecho muy impactante para Platón, porque al fin y al cabo, si vemos que una ciudad es capaz de condenar al hombre que él consideraba más justo o que vivía según justicia, según lo que dictaba la filosofía, pues es normal que Platón se preguntara cuál es la ciudad justa, aquella ciudad en la que un juicio como el de Sócrates no hubiese acabado como acabó. Y todo esto lo vemos en la República, en cuál es la forma de gobierno por excelencia, la más justa, y aquí vemos también cómo esto conecta con asuntos acerca del alma humana, teoría del conocimiento, también un poco la figura del filósofo. Realmente la República es un diálogo muy completo. Y por si os lo preguntabais, aquí es donde encontramos la famosa alegoría de la caverna o el mito de la caverna. Y ahora, finalmente, en una tercera fase en la que ya habéis pasado por estos diálogos, ya conocéis no solo la historia de Sócrates, sino también la filosofía de Platón, podemos pasar a la parte en la que Platón empieza a criticar su propia teoría. Y creo que no hace falta decirlo, pero lógicamente si habéis leído más diálogos antes de llegar aquí, pues más que mejor. Bien, en primer lugar tenemos el Sofista. Este es un diálogo un tanto peculiar y además bastante profundo. En él se trata la teoría de las formas de Platón, pero hay una especie de reformulación, ya que vemos que esta cuenta con algunos errores o algunas discrepancias y de alguna manera pues se perfecciona un poco la teoría. Y también resulta interesante ver cómo la influencia de Parménides, el presocrático, está muy presente en Platón. Aparte de Sócrates, es una de sus grandes influencias junto con también Pitágoras. En cuanto a Parménides, es un filósofo que trató el concepto ontológico del ser,
de lo que es, en contraposición a lo que no es. Y esto puede parecer muy obvio, pero ahora que lo analizamos con más profundidad, pues lleva a muchos dolores y quebraderos de cabeza, tal y como le llevó a Platón. Y aquí es donde vemos cómo Platón, para poder seguir con su filosofía, con su teoría de las formas y el mundo de las ideas, tiene que, de alguna manera, matar al padre, que es Parménides. Hay una especie de parricidio, lo cual es muy interesante, pero es el propio Platón teniendo que abandonar viejas creencias, viejas ideas, para poder generar su propia teoría. Tras discurrir sobre distintos temas y darle bastantes vueltas, la única opción que queda es esta. Siendo así, llegamos al Parménides, uno de los diálogos más difíciles por antonomasia en lo que concierne a Platón. Y quizás os preguntaréis, ¿por qué lo he incluido aquí? ¿Por qué el diálogo más difícil tiene que estar aquí? En primer lugar, cabe decir que el Sofista también es uno de los diálogos más complejos, pero creo que la parte de poder ver cómo Platón tiene que romper estos ideales y cómo incluso él se debate sus propias ideas es la parte más interesante, porque creo que es donde está el propio espíritu filosófico y donde creo que está realmente la genialidad de Platón. El Parménides consta de dos partes principales. La primera parte es un diálogo mucho más simple de lo que podríamos imaginar. No es que sea simple, pero se asemeja más a los otros diálogos. Pero es que la segunda parte del Parménides es realmente muy complicada, porque al final es un ejercicio de gimnasia mental. De alguna manera es como que Platón muestra los ejercicios que se debían hacer incluso en la academia para poder participar en la dialéctica y de alguna manera ser filósofo, pero realmente son muy difíciles y quizás esta es la parte en la que yo os diría no os adentréis porque quizá no vale mucho la pena. Donde realmente está el cuerpo interesante a nivel filosófico del Parménides es en la primera parte, porque vemos que es donde Platón critica su propia teoría y cómo ve las propias limitaciones que ésta tiene. No acaba de estar claro, hay bastantes opiniones acerca de si realmente Platón aquí está mostrando los problemas que tiene su teoría, pero que realmente no cree que sean problemas, o si por otro lado quizás sí, quizás ve que su teoría llega hasta donde llega y no sabe solucionar más los problemas. Pero independientemente de todo esto, creo que es un diálogo que vale mucho la pena de leer, sobre todo para darnos cuenta cómo alguien puede argumentarnos muy bien algo y luego tener fallas que quizá nosotros no hemos pensado y cómo aquí se están mostrando las fallas de su propia teoría. Cabe decir que el Parménides es un diálogo ficticio, es un ejercicio que hace Platón de cómo sería un Sócrates dialogando con Parménides, pero a nivel cronológico se sabe que esto fue imposible, de modo que sabemos que esto simplemente es un recurso que usó Platón. Y llegados hasta aquí, pasemos a los consejos para leer los diálogos. Algo que me parece muy importante es tener presente quién es el interlocutor, sobre todo quiénes son los interlocutores, porque a veces hay más de uno. De forma general, el interlocutor principal va a ser Sócrates, pero esto no tiene por qué ser así en todos los diálogos y aún así es muy importante tener presente quién habla, porque si no te vas como perdiendo. Otro consejo que considero relevante es no preocuparse en exceso por leer el prólogo. A mí hay algo que me pasa con las introducciones o los prólogos y es que muchas veces hay spoilers de la obra. Y esto en filosofía no tendría por qué ser mucho problema, pero es que en el caso de Platón, que realmente se disfrutan sus textos como obras literarias, creo que sí que puede amargar un poco la experiencia y ya no solo eso, sino que también es un poco un sesgo para lo que debemos pensar a la hora de leerlos. Yo creo que leer propiamente el texto desde nuestra perspectiva, aunque a veces no entendamos todo o quizás entendamos algo mal, no es un problema, sino quizás es una virtud, porque nos hace pensar a nosotros mismos y nos hace tener nuestras propias ideas. Y luego siempre podemos ir a contrastarlo y al final de la obra leer el prólogo y que de alguna manera nos expliquen lo que hay gente que ha estudiado durante muchos años y nosotros quizá pues no habíamos entendido. El tercer consejo sería seguir muy de cerca el hilo de los argumentos. Y esto va de la mano de algo que a mí me gusta mucho, que es anotar. Sin ninguna duda, los libros que tengo más anotados son los de filosofía, porque es que esto ayuda muchísimo a la lectura. Y como podéis ver, las páginas en general suelen estar llenas. Pero es que esto es lo que nos hace poder seguir el texto de una forma mucho más entendible, comprensiva y con nuestro propio esquema mental. A mí hay algo que me gusta mucho hacer y es poner post-its en las ideas relevantes o en los puntos de inflexión, pero aparte del post-it, yo considero que coger un lápiz y escribir en los márgenes es fundamental en este tipo de lecturas. Y si sois de los que no os gusta anotar los libros o por el contrario, pues os gusta más el formato digital, pues os recomiendo el establecer divisiones. Yo aquí tengo una especie de rayita y esto es algo fundamental porque en los discursos de Sócrates, que son dialógicos, pero él es quien habla principalmente,
vemos cómo su argumentación, una vez ha llegado a una conclusión y su interlocutor le ha dicho efectivamente, Sócrates, tienes razón, aquí suelen haber puntos de inflexión, ¿no? Es como igual se ha hablado acerca de un tema de teoría del conocimiento y luego de repente viene el interlocutor, le hace una pregunta y se cambia de tema. Aquí una rayita. Pero vaya, que esto tampoco quiero entrar en mucho detalle porque dependerá mucho de vosotras y vosotros. Al final cada uno tiene un poco su metodología y creo que esto no hay que preocuparse mucho, sino que es algo más intuitivo. Y de la mano de esto tengo el siguiente consejo y es tener siempre presente en qué parte del esquema nos encontramos. Y es que en general los diálogos, sobre todo la intervención de Sócrates, tienen un esquema parecido a este, en el cual primero surge una pregunta o una especie de problemática, luego pasamos a una argumentación o incluso una demostración y finalmente tenemos la conclusión. Entonces es muy interesante dentro de este esquema tener presente si estamos en A, en B o en C, porque va a ayudarnos mucho a la comprensión y a seguir el hilo. El siguiente consejo es fijarse muy bien en los pasos que da Sócrates al argumentar, porque muchas veces es tramposo y muchas veces hace saltos que quizás no son legítimos. Y creo que es interesante ver cómo aquí, mientras estamos leyendo, podemos señalar si el salto es legítimo o no, o al menos qué está considerando para argumentar y que es un presupuesto que quizás nosotros no aceptamos o es un presupuesto no válido. Esto a veces no es del todo trampa, porque igual sí que es verdad que Platón ha tratado esto en otro diálogo, pero en lo que nos concierne a la lectura tenemos que ver hasta qué punto lo que dice Sócrates es legítimo o no, ¿no? Hasta qué punto puede hacer ese salto. Y creo que esta es la parte más interesante de abordar este tipo de lecturas, y es que es una lectura completamente activa que nos hace pensar y nos hace contrastar ideas, y que no nos sintamos tampoco abrumados porque el gran Sócrates tiene que tener siempre la razón y porque los interlocutores le digan, claro que sí, Sócrates, tienes toda la razón. No. Obviamente hay muchos presupuestos que quizás no podemos aceptar o que quizás hoy en día desde nuestra mentalidad son completamente disparatados. Así que considero muy interesante hacer este ejercicio. Y finalmente, pero no menos importante, aunque parezca una pereza, hacer un índice de la estructura de la obra creo que es muy interesante. Y aquí es donde quizás viene una fase más a posteriori o más post de la lectura, y que es el ir mirando dónde hemos establecido ciertas divisiones en el texto y pasarlo a un esquema, simplemente hacernos nuestra propia estructura de lo que sería el libro. Esto muchas veces aparece en el prólogo, así que podemos ayudarnos del prólogo, la introducción, para hacerlo. Pero realmente creo que es un ejercicio que nos ayuda mucho a luego tener en mente de qué iba el diálogo. Porque os digo por experiencia que cuantos más diálogos leáis, más vais a empezar a confundir conceptos, sobre todo en qué diálogo trata Platón el qué, porque es que además hay diálogos que se parecen un montón. Fedón, Fedro, Filebo. De alguna manera es muy fácil confundirlos. Así que tener nuestras propias notas al respecto pues puede ampliar muchísimo nuestro conocimiento sobre lo que ya hemos leído. Y bien, llegamos al final del vídeo. La verdad es que espero que os sirva de provecho, espero haber condensado lo suficiente a este autor que es increíble y espero que vuestra aproximación a Platón pues sea mucho más agradable. Y nada más, hasta aquí el vídeo. Como siempre espero que estéis muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!